Wahami Wahaichi Tajamonae, Bitsoka Hichpaichi Dajita Matakabi. Estoy hablándoles en uno de los idiomas indígenas que está en riesgo de desaparecer. Yo trabajo con unos pueblos que para decir tierra dicen madre, para decir madre dicen ternura y para saludar dicen mi otro corazón. Hoy ustedes son mi otro corazón. Gracias por abrir sus micrófonos, por abrir sus lentes y sobre todo por abrir su corazón. De estos pueblos he aprendido muchísimo, porque tienen mucho que decir. Tomé contacto con ellos hace 36 años. Trabajo con ellos y quiero ser fiel a sus palabras. Así que muchas de las cosas que yo digo son lo que ellos manifiestan todos los días. Y estamos aquí con algún propósito en la vida. Venimos a cumplir un propósito y hoy nos une la campaña que convoca a Manos Unidas. El mundo no necesita más comida, necesita gente comprometida. Y gracias, Manos Unidas, por comprometerse y por creer que es posible un mundo más equitativo, más incluyente, menos bárbaro. Manos Unidas trabaja en 60 países, Colombia es uno de los 60 países, y trabaja a través de socios locales. Yo soy uno de los socios locales de Manos Unidas, la Fundación Caminos de Identidad. A través de esos socios locales, yo diría que Manos Unidas extiende sus brazos hasta llegar a los lugares más apartados, de población no reconocida, no conocida y verdaderamente vulnerada. Vengo de Colombia, un país muy grande, amplio, lleno de recursos naturales, un país que no es pobre, es uno de los países más felices del mundo. Sin embargo, es uno de los países más inequitativos del mundo, con un conflicto armado que nos duele por más de 50 años y que con una paz que avanza firme en medio de una turbulencia enorme, pero avanza. Vamos a hablar 3 puntos. El primero es que el hambre duele, el segundo es que sí es posible superar el hambre y el tercero es que superar el hambre es cuestión de justicia, de inclusión. El hambre duele profundamente y quiero como profundizar en el dolor del hambre. No quiero ampliar cifras que ustedes conocen, no quiero ampliar conceptos que ustedes conocen. Quiero que sepan que hace 36 años entré en contacto con uno de los pueblos indígenas a los que llamaban irracionales. Ya en 1545 Ginés de Sepúlveda decía que los indios eran tan inferiores a los españoles como las mujeres a los varones, como los niños a los adultos y como los monos a los seres humanos. Cuando llegué allí les decían a estos indígenas los irracionales, hace 36 años. Y me di cuenta que avanzaba la colonización como una locomotora y que si no les enseñábamos sus derechos iban a perder todos sus territorios. Entonces empezamos a recorrer todas las comunidades contándoles que tenían que organizarse, que tenían unos derechos y que los tenían que defender. Y allí rápidamente me encontré con el hambre. Nosotros llevábamos nuestra comida, teníamos que cargarla en la espalda y llevábamos enlatados, pan, lo que podíamos llevar, pero como no alcanzaba para la gente y a mí me enseñaron que uno no debe comer delante de la gente cuando no hay, entonces me daba pena y decidí no llevar más comida. Yo dije, si ellos viven, pues yo también tengo que ser capaz de vivir. Es un pueblo capaz de resistir el hambre con una fuerza y con una dignidad extraordinaria. Entonces, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? También cuando se mata un animal grande, una danta o un venado, pues también se come en abundancia porque no hay refrigerador. Entonces también hay capacidad para comer en abundancia. Entonces yo logré durante 2 años superar la prueba y estaba muy feliz de haberlo logrado. Lo que no sabía era el precio que iba a pagar. 2 años después, en la ciudad, empecé a sentir las secuelas del hambre pura. Entonces me daban una cosa que yo llamo hambre súbitas. Quiere decir un hambre ya, que tiene que comer ya porque produce dolor. El hambre produce dolor profundo, produce sudor, produce temblor y produce rabia. Entonces, si no había nada que comer ya, yo terminaba furiosa contra los que estuvieran ahí parados. El primero que estaba ahí parado era mi marido. Tuvo que aguantarme, tuvo que acompañarme, tenerme paciencia por un periodo de 2 años hasta que recuperé el equilibrio. Y entonces entendí
que el hambre duele, que produce agresividad, pero que para superarla necesitamos gente como mi marido, como manos unidas, esposos amorosos, capaces de acompañar de manera sostenida la superación del hambre. Y vengo a decir que sí es posible superar el hambre, que sí es posible. En la Amazonía, en muchas regiones de la Amazonía, pueblos enteros con problemas de desnutrición, tienen agua, tienen tierra, tienen recursos naturales. ¿Qué les falta? Decían ganas, entusiasmo. Pues con el apoyo de Manos Unidas empezamos a sembrar entusiasmo. Con bailes, con rituales, con conjuros, sin despreciar su tradición, empezamos a recuperar semillas, a recuperar suelos, a recuperar especies que se venían perdiendo a causa de la cauchería, a causa de una cantidad de explotación de recursos naturales, y empezamos a sembrar abundancia, prosperidad, sin depender, sin generar paternalismo. El paternalismo le quita la dignidad a la gente. El paternalismo es perverso. Y tenemos más de 3.000 hectáreas establecidas en Colombia, Perú y Brasil, para decir que los esfuerzos de Manos Unidas y de estas mujeres que fundaron Manos Unidas producen resultados. Y los resultados tienen que ser concretos. Decía un anciano, yo quiero un discurso que se pueda comer. Deje que las yucas hablen por mí, que las piñas hablen por mí. Y creo que los proyectos de Manos Unidas producen acciones concretas, no solo discursos. A este mundo le sobran palabras, le faltan más realizaciones. Y estábamos felices porque nuestros profesionales con maestrías, con doctorados, volvieron a tocar la tierra con las manos, empezaron a sembrar con la gente. No se les dice siembre, camine, sembramos. Y juntos generamos un modelo que en este momento se está replicando para la Panamazonia. Y empezó con un proyecto pequeño de Manos Unidas, después se sumó Miserio de Alemania y hoy es todo un movimiento en la Panamazonia. Estos pueblos, a lo largo y ancho de América Latina, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Ecuador, tienen los peores índices de desnutrición. En Guatemala, en México. Superar el hambre, decíamos, es cuestión de justicia, equidad e inclusión. Hace 5 años llegamos al norte de Colombia, en La Guajira, una región poco conocida, una región desértica. Todos estos punticos que ven en el mapa son comunidades, seres humanos que habitan allí el desierto hace muchos años. Pero el agua se agotó, el cambio climático es tan bárbaro que hace 5 años no llueve. Nunca había conocido la miseria en toda su desnudez. Es decir, conocemos la miseria, pero en toda su desnudez es impresionante. Cuando no hay agua, cuando los sapos y las mariposas y los insectos corren buscando agua y los chivos lloran por el desierto buscando agua. Es muy fácil encontrarse con la muerte. Por el camino siempre, cuando vamos en el carro, a veces vemos grupos de mujeres con mantas negras, van llorando y siempre llevan una cajita. 5.000 niños en los últimos 5 años en Colombia, muertos de física hambre. Cuando yo veo una noticia de hambre por televisión no me gusta, porque me duele. Cuando veo una foto de un hambriento tampoco me gusta, porque me duele. Pero más duele tener un niño en sus brazos y verlo morir de hambre. Y si a mí me duele, ¿qué tanto le duele a esas madres de esos niños? ¿Y qué tanto le duele a esos niños? Pero lo que más duele no es el hambre. Lo que más duele es conocer las causas del hambre. Cuando a mí me preguntan de qué mueren los indígenas, yo digo mueren de una enfermedad compuesta por indiferencia, por exclusión, por racismo, por libre mercado, por corrupción. Mueren por nuestra propia ignorancia, por la incapacidad de nuestra propia especie para autorrespetarse, para entender que no hay sino una sola casa, la casa común, y una especie que es la humana, que las divisiones que nos fragmentan son miopías.
La Guajira no es pobre, tiene carbón, tiene sal, tiene petróleo, tiene energía eólica, tiene el Producto Interno Bruto muy por encima de la media nacional. Por lo tanto, no es una región pobre. Y los indígenas no son pobres. Los hemos empobrecido en sus propios territorios. Y allí Manos Unidas decidió priorizar la Guajira, priorizar los niños de la Guajira, porque a veces vamos a entidades y dicen esa zona no es nuestra prioridad y esa gente tampoco es nuestra prioridad. Para Manos Unidas sí es nuestra prioridad y llegamos con soluciones concretas, medidas de corto plazo cuando toca, como por ejemplo llevar agua en carrotanque o empezar a gestionar pozos profundos para que puedan tener acceso al agua. Formación de familias para que ellos sean los primeros cuidadores de sí mismos. Tienen que aprender a amar su vida y a protegerla. Y a veces se ha perdido la esperanza y la dignidad. Y necesitamos hacerlo amorosamente y con medidas de largo plazo. Generamos infraestructura propia para el desierto, donde los niños y los adultos tengan un techo donde resguardarse de los soles ardientes e intercambiar la palabra para encontrar soluciones. Formamos también a las autoridades indígenas para que ellos sean quienes lideran y definen qué quieren hacer con su vida, para que sean respetados, para que pongan las demandas, las tutelas, para que exijan tanto al sector público como el privado lo que a cada uno le corresponde. Y como a pesar de los esfuerzos, de todo lo que hacemos, se siguen muriendo todos los días, se siguen muriendo. Nosotros trabajamos en 33 rancherías, con más de 500 familias, con más de 2.800 personas, pero son 4.000 comunidades. Es decir, lo que hacemos sigue siendo muy pequeño frente a la problemática. Entonces nos levantamos en el movimiento de las mantas negras. Las mantas negras es un movimiento de mujeres que decidimos declararnos en duelo permanente y no aceptar el hambre y la desigualdad como destino. Nos tomamos la Plaza de Bolívar con 5.000 ataúdes pequeños porque queremos que Colombia sepa y reconozca que hay excluidos y que mueren de abandono y de indiferencia, que la sociedad civil guarda silencio, que la sociedad civil solo critica y le echa la culpa al gobierno y le echa la culpa a otros sin darse cuenta que con su manera de vivir está poniendo en el último escalón a muchos seres humanos. Estos pueblos trabajan, tejen, producen. Entre más hambre tienen, más tejen. Y estamos también generando ingresos a través del tejido en el marco de un mercado justo. No es fácil, pero son los retos que nos planteamos con Manos Unidas. Y por eso, de verdad, de corazón, decimos, no necesitamos más comida. Necesitamos gente de verdad comprometida, ese esposo amoroso, que es capaz de comprometerse hasta el final para acompañar personas, familias y pueblos a salir de manera sostenible de su postración. Y por eso yo vengo a decirle a Manos Unidas que su esfuerzo vale la pena, que su sacrificio vale la pena, y vengo a honrar a las fundadoras de Manos Unidas, unas mujeres católicas que decidieron declararle la guerra al hambre. Qué valientes. Y vengo a honrar a todos los voluntarios que yo sé que se cansan y que a veces no logran ver el fruto de su trabajo por la distancia, pero quiero decirles que son como ese esposo amoroso que acompañan a estos pueblos de manera sostenida, que la rigurosidad para seleccionar sus socios, que la rigurosidad para evaluar los proyectos, para rendir cuentas públicas, es muy importante. Y por eso siento que Manos Unidas, en un mundo tan turbulento como este, donde hay corrupción, hay desconfianza, hay apatía, hay indiferencia, se convierte en un paradigma importantísimo de decir sí se puede, sí hay esperanza, tenemos que confiar en nosotros y de nosotros dependen muchas cosas. No lo cambiamos todo, pero salvamos vidas concretas. Pensamos que al final de los tiempos seremos juzgados por lo que hemos hecho. Y si el hambre duele profundamente, superar el hambre
produce tanta felicidad que no tendrá precio nunca. Y así como hemos sufrido, hemos sido felices de ver superar cada día a muchos, con pequeñas cosas, con semillas, con herramientas, con una sonrisa, con una mirada. Aquí está Marisela. Marisela es una amiga que murió hace 2 meses, 22 años. Cuando la encontré ya era muy tarde, tenía mucha hambre. Y siempre me dijo que quería vivir, que quería ver crecer a sus hijos. Y después de una lucha tardía contra el hambre ganó, se la llevó. Y yo le dije, Willy, suba, tranquila, vaya donde el hambre no la alcance, porque allá espero que no haya hambre, porque no hubo lugar para Marisela en este planeta. No hubo comida para ella. Y seremos juzgados, porque al final de los tiempos nos dirán, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, porque tuve sed y ustedes me dieron de beber, porque estuve desnudo y ustedes me vistieron. Y si no lo hacemos, también nos dirán, id al fuego eterno, porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, tuvieron las herramientas en las manos, la historia les puso la posibilidad y no lograron leerlo. Gracias, Manos Unidas, y gracias a todos ustedes.